7:33. Arrancamos el programa esta mañana hablando sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán a raíz del asesinato, la muerte con un ataque con drones contra Qasem Soleimani, el líder militar de Irán, la principal figura político-militar de ese país. Y vamos a hablar sobre las consecuencias que pudiera tener este ataque en los próximos días, semanas, incluso meses. Se encuentra con nosotros por la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, la doctora Susana Mangana, internacionalista, profesora de estudios árabes e islámicos de la Universidad Católica del Uruguay. Susana, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días y feliz año. Muy feliz año, Pascal. Un gusto reencontrarme contigo, como siempre, con la audiencia de tu programa. Bueno, entonces arrancamos el año con esta información. ¿Qué consecuencias podría tener desde tu punto de vista? Bueno, primero que nada ya hemos visto que hay una consecuencia inmediata, que es el alza del precio de la gasolina, es decir, del barril Brent, pero también del precio del crudo, del petróleo. Ya a las poquitas horas del asesinato del general Soleimani y de otros 8 militares y paramilitares iraquíes con los que viajaba Soleimani en un convoy en Irak, ya había aumentado el precio del petróleo. Esto es una consecuencia directa, pero también creo que hay otras ramificaciones de este conflicto bélico que están librando tanto Washington como Teherán en territorio de Irak, porque este fin de semana, Pascal, hemos visto que las redes sociales hacían eco del hashtag Tercera Guerra Mundial, cuando en realidad yo creo que esa guerra está transcurriendo. No tenemos que pensar que ha de ser una guerra convencional, como han sido la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que ahora tenemos que hablar de ciberguerras, tenemos que hablar de escaramuzas en el Golfo Pérsico, tenemos que hablar de crisis humanitarias que también son provocadas por este tipo de escaladas en la tensión belicista y en una región siempre volátil, con lo cual evidentemente el mundo está mirando qué va a ocurrir de aquí en más, porque Irán va a tomar represalias, no sabemos cuándo ni cómo, seguramente las va a sopesar, las va a meditar y puede hacer en el medio o largo plazo, pero no necesariamente ha de ser en territorio estadounidense, puede ser contra bases militares de Estados Unidos en la región. Recordemos que hay estacionados entre 60.000 y 70.000 militares, y ya Trump ha anunciado el refuerzo con la presencia de 3.500 militares estadounidenses más, Pascal. Ahora, tú dices, lo va a sopesar porque pues evidentemente tendría consecuencias. Ya Trump advirtió de represalias en caso de que vengan nuevos ataques iraníes, y la situación económica de Irán pues no está en su mejor momento. Quizá también este sea un factor que pongan sobre la mesa quienes decidan de qué manera responder al atentado que mató a Qasem Soleimani. Evidentemente, y esto tenemos que recordar que está directamente ligado con lo que fue la decisión unilateral del presidente Trump de desconocer los acuerdos suscritos por su antecesor Obama en 2015 en Viena, junto con la Unión Europea, Rusia, con también la Organización Internacional de Energía Atómica, para velar por el cumplimiento de Irán por parte de lo que se conoció como el Plan de Acción Conjunta, el acuerdo nuclear, para evitar que Irán estuviera enriqueciendo mayor cantidad de uranio para hacerse con las armas nucleares. Producto de lo que fue las tensiones, pero también las sanciones impuestas por Trump al régimen iraní, que se resintió todavía más la economía iraní, que está, como tú dices, muy estancada, pero además recordemos que la República Islámica de Irán ha venido sosteniendo ficticiamente a grupos paramilitares en la región, por ejemplo a Hezbollah en el Líbano, pero también a Hezbollah en Siria, apoyando así tácitamente al régimen de los Assad durante estos largos 9 años de guerra, de contienda civil en Siria, con lo cual hay un desgaste de las arcas del Estado, y eso también ha afectado dentro de casa a nivel doméstico, porque hay protestas de la sociedad civil iraní. Hoy evidentemente está toda embanderada atrás del rostro, de esa imagen ya mítica de al quien han ensalzado como un héroe nacional, al general asesinado Soleimani, pero evidentemente hay tensiones internas también dentro de Irán, y es por eso que no va a ser una reacción casi inmediata como todos esperaban. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué en este momento decide Trump esta acción? ¿Tiene que ver con sus problemas internos, con el juicio de destitución? ¿Tiene que ver con la inminente campaña electoral, o es un cálculo de otro tipo, Susana? Yo creo que vosotros en México lo podéis interpretar mucho mejor quizás que en otras latitudes, y evidentemente el juicio político, el impeachment a Trump, creo que ha tenido que jugar un rol, porque recordemos que durante el último semestre del 2019 ya hubo agresiones, ya hubo sabotajes a la industria petrolera saudí,
y Arabia Saudí acusó directamente a Irán. También hubo ataques contra cargueros tanqueros de petróleo en el estrecho de Hormuz, con lo cual hubo otras razones anteriores para que Trump tuviera una reacción enérgica en contra de Irán y no lo hizo. ¿Por qué ahora? Y yo creo que ahí tiene que ver la reelección, esa búsqueda de la reelección por parte del presidente Trump, pero también demostrarle a Irán que puede atacarlo cuando quiera y lo desee, y por supuesto también es un golpe de efecto para sus aliados en la región, Arabia Saudí e Israel, como diciéndole a estos dos socios, realmente todavía somos el primer país del mundo, somos la primera potencia militar y con nosotros no se juega. Yo creo que todo eso ha armado de alguna manera un combo, podemos decir, que fue lo que motivó este ataque ahora, esta agresión contra un hombre fuerte, tanto en materia militar como también de acción exterior de parte del régimen de Irán. Ahora, evidentemente no se pueden medir, o es desproporcionada la diferencia entre la fuerza militar de Irán y la de Estados Unidos, y sin embargo, si ponemos frente a frente a Irán y Arabia Saudita, que muchos creen que podría ser el blanco de los ataques con los que Irán buscaría vengar la muerte de Soleimani, pues ahí sí las cosas están más equilibradas. Bueno, evidentemente están más equilibradas, pero hay que recordar que Arabia Saudí es un país que ha invertido en los últimos años fuertemente en la adquisición de armamento norteamericano siempre. Recordemos que el primer viaje al exterior del presidente Trump, ya un presidente en funciones, fue justamente a Arabia Saudí, pero también a Israel y al Vaticano, con lo cual se le vendió más de 110 millones de dólares en materia de armamento bélico, ¿verdad?, para continuar siendo un país potencia militar en la región. Por tanto, uno de los primeros compradores a nivel mundial de armamento estadounidense es Arabia Saudí, seguido de cerca de Emiratos Árabes Unidos. La carrera armamentista por parte de Arabia Saudí ha sido escalofriante, yo diría, pero no creo que haya el entrenamiento militar que tiene un país como Irán, con 4.000 años de historia persa, pero además con varias batallas libradas, sobre todo lo que fue la primera verdadera guerra del Golfo entre el 80 y el 88 contra su vecino Irak. ¿Tú ves un conflicto, la posibilidad de un conflicto de gran escala en esta parte del mundo? Evidentemente hay una distancia geográfica importante entre Estados Unidos e Irán, pero no tanto así entre Irán y Arabia Saudita. Está Irak de por medio, pero no hay tanta diferencia. ¿Ves una guerra abierta o ves más bien una guerra de baja intensidad? Sí, yo creo que habría que hablar de este cruce de amenazas que hay, de dichos como para mostrar su orgullo nacional herido Irán, pero también Estados Unidos retaliando y diciendo vamos a atacar 52 intereses de Irán, pero sobre todo destruir su patrimonio cultural, lo cual creo que es bastante lamentable para lo que es un presidente que representa al primer país del mundo, la primera potencia militar. Creo que debiera poder expresarse de otra manera y no amenazando intereses patrimoniales, intereses culturales. Sin embargo, yo creo que, como dije antes, no tenemos que esperar una guerra convencional, sino que puede haber intervenciones quirúrgicas, selectivas, como se le llama ahora, que no por ello dejan de ser tensiones que realmente tienen una ramificación en la región. No creo que vaya a haber una contienda, una guerra abierta como estamos acostumbrados, entre otras cosas porque hay cancillerías europeas, pero también países como Rusia que le están pidiendo a Trump mesura, que le están pidiendo desescalar las tensiones porque entienden que otro conflicto bélico abierto en Oriente Medio y sobre todo con un rival importante en cuanto a su peso en la región como es Irán, no beneficia a la paz mundial. Y yo creo que Arabia Saudí e Israel están manteniendo un perfil muy bajo justamente para no darle más motivos a la República Islámica de Irán para que lance atentados o ataques contra sus intereses nacionales. Pues Susana, estaremos por supuesto pendientes de lo que ocurra en los próximos días y si tú nos permites en contacto contigo. Gracias por haber tomado la llamada este día. Por favor, gracias Pascal, y otra vez muy feliz año para toda la audiencia de tu programa y para ti y tu familia. Muchas gracias. Gracias a la doctora Susana Mangana, internacionalista, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Católica de Uruguay. Vamos a una pausa.